Buenos días, que el Señor los bendiga. En esta mañana, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Levíticos 23. Y vamos a dejar este espacio en manos de nuestro amado Señor Jesús. Bendito Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús, en este momento te doy muchas gracias por la oportunidad que me das hoy de tener un día más de vida, la oportunidad de predicar de tu palabra, bendito Rey. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y hará obras grandes y maravillosas en todos aquellos que lo escuchen. Bendito Dios, en este momento te pido que sea tu Santo Espíritu sobre mí, tomando y abriendo mi mente, mi corazón, para que mis palabras, amado Señor, no sean mías, sino las tuyas, bendito Rey. Gracias, poderoso Dios, por este precioso día, y te lo dejo y lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a ver en esta mañana Levíticos 23. El tema para hoy es obediencia por amor. Vamos a ver qué es obediencia. La obediencia no es una obligación. No debe ser tampoco una carga, debe ser en nosotros un privilegio que nos concede tener la oportunidad y la virtud de hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces, obedecer no debe ser una carga ni una obligación. Todo lo que nosotros tengamos que hacer, debemos hacerlo por amor. Miremos en Levíticos 23, del 1 al 3 nos dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. 6 días trabajarán, pero el 7º día será de reposo y de convocación santa. No harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan será día de reposo en honor al Señor. Entonces, el pueblo de Israel decía, ellos estaban conscientes de todo lo que tenían que hacer. Y esto lo hacían no por obligación, no por carga, no por compromiso. Ellos lo hacían porque querían agradar a Dios. Sabían que Dios había hecho muchas cosas por ellos, y ellos en agradecimiento le iban a obedecer a todo lo que Dios les había mandado. Entonces, es hacer y aceptar la perfecta voluntad de Dios. Tal vez nosotros nos preguntaríamos ¿por qué tantas exigencias? Que tienen que ser las fiestas así y de tal modo, en tales días, a tales horas. Porque otra pregunta: ¿por qué la obediencia a estas fiestas? El pueblo de Israel sabía que esa exigencia de Dios, ese mandamiento de Dios no era una religión. Ellos sabían que era una protección, que Dios los iba a proteger de todo. La obediencia no era para ganar el amor de Dios. El pueblo de Israel sabía que la obediencia no era para ganar el amor de Dios, porque sabían que Dios, por amor, había hecho muchas cosas. Entonces obedecían solo por amor, porque su amor ya lo tenían. Y guardaban, ellos no decían vamos a guardar la Pascua para ser salvos, porque el pueblo de Israel sabía que la salvación ya la tenían. Dios ya los había salvado de un Egipto, los había salvado de ser esclavos. Entonces el pueblo hacía todas estas cosas por agradar a Dios, obedeciendo
solo por amor. La guardaban y obedecían porque Dios los había sacado de esa esclavitud. Así hoy nosotros debemos obedecer porque Dios nos ama, en primer lugar. Él ha hecho todo por nosotros. Mandó a su único hijo a que Él diera su vida por todos nuestros pecados. Y aún sin merecerlos, el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Entonces nosotros debemos también ver esa obediencia, obedecerle solo por amor. Dios también nos hizo a cada uno salvos de nuestras de nuestras esclavitudes, de esos Egiptos, éramos esclavos de muchos vicios, de muchas cosas que estaban afectando en nuestra vida. Entonces, hoy solo debemos obedecer solo por amor. Vamos a mirar algunas obediencias que debemos cumplir y entre ellas están la obediencia que cuesta. Leemos en Levítico 23 del versículo del 5, el versículo 5 al 8. El día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, será la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor al Señor, y 7 días comerán panes sin levadura. El primer día celebrarán una convocación santa y no habrá ningún trabajo de esclavos. Y durante 7 días me presentarán una ofrenda encendida, y el séptimo día celebrarán una convocación santa y no harán ningún trabajo de esclavos. Aquí lo dice clarito cuáles serán esos mandatos que debía el pueblo cumplir por amor, obedecerlos por amor, porque aquí está clarito que muchas veces nosotros esa obediencia nos cuesta. Ellos debían matar un cordero, pero no era cual cordero. No era cualquier cordero, un cordero dañado, un cordero con una patica quebrada. Era un cordero perfecto. Tenía que ser un cordero sin defecto, como para agradar a Dios. Muchas veces esa obediencia que cuesta era un cordero que de pronto en ese tiempo deberían conseguir el dinero para ofrendar un cordero perfecto que le agradara a Dios. Despojarse de algo que ellos querían. Tal vez era el único cordero que tenían, el único cordero que podía darles la lana. Esto es una obediencia que cuesta, despojarnos de lo que muchas veces queremos. Entonces, esa obediencia que cuesta a veces nos hace que nosotros tengamos un poquito de susto, un poquito de miedo. Entonces decir, no, pues si yo doy esto y me quedo sin nada, entonces ¿qué hago? Pero la obediencia que cuesta es lo que le agrada a Dios. Sacar de nosotros lo que nos cuesta. Muchas veces ese tiempo que nosotros lo podemos estar invirtiendo en otras cosas. Y tal vez nosotros decimos, no tengo tiempo para mi familia, no tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para servir a Dios, no tengo tiempo para hacer alguna cosa que le agrada a Dios. Entonces,
nosotros debemos obedecer en esa obediencia que cuesta. También en el versículo 6 nos dice: el día 15 del mismo mes será la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor al Señor. Sacar la levadura. En ese tiempo al pueblo de Israel le decían: saque la levadura de su casa durante 7 días. Saque todo lo que sea levadura, sáquelo durante una semana. Hoy podemos decir: la levadura de nuestra casa no puede ser, sino la levadura de nuestro corazón. Sabemos que levadura significa pecado y que debemos sacar. Nosotros debemos sacar tal vez esa levadura de orgullo, de mentira, de pereza, de no compromiso. Esas cosas que están en nuestro corazón debemos sacarlas. Sacar la levadura de las cosas de pronto puede ser un rencor, una falta de perdón, falta de perdonar, resentimientos que pueden estar dañando nuestro corazón, haciéndolo grande, haciéndolo hinchado, pero de pura levadura. Entonces esto era sacar la levadura. Ellos sacar la levadura de sus casas, el pueblo de Israel, y nosotros la levadura de nuestro corazón. Dios muchas veces nos desacomoda, pero para volvernos a acomodar. Eso también es sacar la levadura, ¿no? Tal vez esas obediencias cuestan sacarlas, pero también deben traer consecuencias. El que desobedece, trae una consecuencia. Miremos en Mateo 10:37 nos dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, aquí vemos, nosotros siempre debemos ver que esa obediencia que cuesta es sacar las cosas que nos afectan y darle siempre un primer lugar a nuestro Dios. Entonces, aquí en Mateo 17 dice que si nosotros amamos más cosas que a Dios, ya sea a nuestro padre o nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, si primero ponemos en primer lugar a ellos, entonces es lo que le estamos dando un segundo lugar a nuestro Dios. No decimos que no amemos a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros hijos, al trabajo, a nuestra familia. No, sino que debemos buscar ese primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, dice en su palabra, amarlo más que. Primero está Dios, luego nuestra familia, el trabajo, la iglesia. Entonces, darle ese primer lugar a Dios más que a otras cosas. Vamos a ver otra obediencia que confía. En el versículo 10 al 14 nos dice, de Levíticos 23, 10 al 14 nos dice: habla con los hijos de Israel y diles que cuando hayan entrado en la tierra que voy a darles y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de la cosecha. Obediencia que confiamos, que debemos confiar. Si Dios así lo dice es porque su plan es perfecto. Si Él dice, denme lo primero, lo que me corresponde, el primer lugar, denme esas primicias, dice. Entonces debemos confiar en que
los planes de Dios son perfectos y Él tiene algo mejor si nosotros obedecemos. Entonces el sacerdote mecerá ante mí la gavilla para que yo la acepte. Debe ser una primicia agradable, una primicia hecha de corazón, una primicia que no debe darse con dolor, una primicia que debe decir, sí, yo doy lo primero de mí, lo primero de mi trabajo, lo primero de mi vida, lo primero de mi dinero, todo eso lo doy al Señor. Pero lo debemos hacer por amor. Dice, para que yo la acepte, porque Dios sabe y conoce nuestro corazón. Si estamos dando una primicia con dolor, si estamos dando una primicia por obligación, una primicia porque me vean. No, dice para que yo la acepte, para que sea aceptada por Dios. Entonces, así debemos ver que es una obediencia que confía. El día que ustedes ofrezcan la gavilla, ofrecen también como holocausto en mi honor un cordero de 1 año sin defecto. Eso ya lo habíamos dicho. Un cordero que tenía que ser perfecto. Un cordero que debía, que cuando se esté quemando, su olor sea fragante. En nosotros ese cordero podría ser nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra oración, buscarlo en la madrugada cuando más se nos dificulta, cuando debemos hacer un esfuerzo en buscarlo en la madrugada y decirle, te amo Señor, y en esta mañana yo te necesito. No buscarlo por necesidad, no buscarlo porque hoy tengo que buscar a Dios porque tengo que hacer esas cosas. Es necesario pedir la dirección de Dios, pero es necesario también buscar su rostro, su justicia, porque sabemos que el resto vendrá por añadidura. Entonces, la obediencia que confía es entregar la vida entera a Cristo y creer que Él obrará. El pueblo daba la primera cosecha de cebada como primicia, la primera cebada como primicia. Ellos no sabían si iba a haber una segunda cosecha, pero Dios sabía lo que hacía. Ellos no sabían que si ellos daban esa primicia a Dios, al sacerdote, no estaban seguros. Ellos decían, más bien dicho, confiaban en que iba a haber una segunda, una tercera, una cuarta cosecha, pero la primera cosecha era merecedora para Dios y esa primicia también era para los sacerdotes, para los que estaban trabajando en la obra de Dios, porque ellos son merecedores de eso también. Entonces, nosotros no debemos cuestionar, ¿por qué yo voy a dar lo primero? ¿Por qué yo voy a dar eso primero que tanto esfuerzo me ha tocado, esa cosecha? ¿Por qué la voy a dar? ¿Y qué tal que no haya? No, el pueblo de Israel él creía que iba a haber una segunda, una tercera, una cuarta cosecha, que si ellos daban la primera cosecha a Dios, Dios les iba a bendecir en gran manera. Hoy nosotros podemos decir que nuestra primicia no es de cebada, nuestra primicia es de servicio, de saber que si nosotros hacemos las cosas que a Dios le agrada, Él también se agradará de nosotros.
Mm, Sabemos que debemos saber que cuando nosotros damos un diezmo y lo hacemos de corazón, Dios no se queda. Él dice que bendice ese diezmo que lo damos de corazón, ese diezmo que solo es una mínima parte que nosotros le damos a Dios. Y ese 90% que queda en nuestro bolsillo será multiplicado, será bendecido, será agrandado ese 90%. Y debemos saber que todo lo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, es gracias a Dios. Tenemos la vida, tenemos el trabajo, tenemos una familia, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestro empleo, tenemos salud, tenemos vidas, tenemos todo. ¿Y por qué no darle ese 10% a nuestro Dios en servicio, en ayuda, en adoración, en alabanza, en todo eso? Ese es ese es el 10% que nuestro Dios quiere de nosotros, que lo hagamos todo por amor. Vamos a ver otra obediencia que se goza. Leamos el versículo 40 del capítulo 23 de Levíticos. Él nos dice: el primer día tomarán unas ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días harán fiesta en mi presencia. 7 días, fiesta en mi presencia. Acá decía que no se debe trabajar, que Dios nos ha dado una semana completa, pero 6 días es para trabajo. Podemos decir, aquí se está contradiciendo, porque dice los 7 días trabajarán en mí, trabajarán para mí, pero con gozo, con ramas de árboles frondosos, con sauces, todo será alegría. Entonces, la obediencia que se goza, Dios no quiere una obediencia con una cara larga, siendo amargados, solo por compromiso, o también como cuando lo ven. Ese gozo debe ser con buena actitud, con sinceridad. Y hoy nos preguntamos, ¿cuál es tu actitud frente a la iglesia? ¿Es agradable, desagradable? Frente a Dios, es con lamento, con cuestionarlo, que en nuestra boca está siempre en la palabra ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Porque si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo predico, si yo hago esto? Entonces, no, ese no es un servicio agradable a Dios. Debe ser una obediencia que se goza. Voy a la iglesia, me gozo en la alabanza, así sean los problemas que tenga, las dificultades que tenga. Sabemos que donde está la presencia de Dios y nosotros nos gozamos en esa presencia de Dios, es donde Dios se manifiesta grandemente, donde Dios hace obras, milagros, y Él se manifiesta grandemente porque Él ve el gozo en nuestro corazón. No importa que nos pongamos una careta de payaso, que estemos sufriendo, que estemos pasando por cosas desagradables, cosas tristes, cosas que se han perdido, pero una careta de payaso demuestra alegría, sonrisa, no importa lo que estemos pasando, solamente que Dios se agrade con nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud frente a nuestra familia? También es desagradable, también si hay un problema, todo es tristeza, todo es gritería, todo es desorden, o voy con esa actitud agradable diciendo Dios proveerá.
Si es en cuestión económica, Dios proveerá. Dios nos dará. Si estás enfermo, Dios sanará, porque Él tiene el poder de sanar. Él tiene el poder de restaurar, Él tiene el poder de levantar. Ese es nuestro Dios, al cual debemos servirlo con gozo, con alegría. Eso es la obediencia que debemos hacer. Otra cosa que vamos a ver, ¿qué pasa si yo no obedezco? Toda obediencia trae consecuencias. Miremos el Levíticos 23 del 29 al 31. 29 al 31 dice: todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. Alguien que realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. ¿Qué pasa si yo no obedezco? Toda obediencia, toda desobediencia tiene una consecuencia. Será excluido de su pueblo. Será desterrado. El pueblo de Dios obedecía con gozo, porque sabía que si él obedecía, iba a tener provisión, iba a tener protección y no iba a quedar a la merced del enemigo. Hoy podemos decir así: si nosotros estamos bajo la sucesión de Jesucristo, que dio todo por nosotros, vamos a quedar desamparados, vamos a quedar sin protección, sin provisión. Si Él sana y nosotros no obedecemos, entonces Él no va a sanarnos. Él no va a sanarnos. O sea que debemos estar sujetos, debemos ser obedientes siempre a su palabra, a sus mandamientos, a nuestro cambio. Debemos obedecer, arrepentirnos día a día. Sabemos que en este tiempo estamos pasando por cosas desagradables. Hay ciudades que se han destruido. ¿Y cómo estaban sus mentes, sus corazones? ¿Cómo estaban delante de Dios? Ahí se fueron por una idolatría, se fueron por una desobediencia, se fueron por tal vez por peleas políticas, se fueron por chismes, murmuraciones, pero Dios ahí cortó, no protegió, porque aquellos que murieron ya no estaban sujetos en Dios a su obediencia, no estaban sujetos a sus mandamientos, no estaban arrepentidos. Hoy nosotros debemos arrepentirnos día a día porque estamos pecando día a día con nuestros ojos, con la mente, con el corazón. Con toda clase de pecados estamos fallándole a Dios. Entonces, el arrepentimiento debe ser todos los días, día a día, minuto a minuto, porque no sabemos cuándo es el día en que Dios nos llama a su presencia, ni en qué momento, ni cómo va a ser. Entonces, solamente debemos estar preparados. Hoy, tu obediencia por amor debe ser cumplir los mandamientos, arrepentirse diariamente, sacando toda levadura de nuestro corazón, esa levadura que es el orgullo, la mentira, la falta de compromiso, todo lo desagradable a Dios. Eso es todo lo que debemos sacar de nuestro corazón. Y dándole siempre el primer lugar a Dios, esa primicia agradable, cuando vayamos a congregarnos, que hagamos con gozo, con alegría, como el pueblo lo hacía. El pueblo buscaba ramas, buscaba sauces, buscaba todo lo mejor, todo lo agradable. Así debemos ser nosotros. Nuestras palmas deben ser sinceras, nuestras palmas deben ser con alegría, nuestros pies, porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Entonces, sabemos que obedecer muchas veces no es fácil,
sobre todo cuando hay cosas que no nos gustan. Muchas veces hay cosas en nosotros que no nos gusta hacer, que se nos dificulta, que queremos hacerlos, pero tal vez nos da pena, nos da vergüenza o no queremos simplemente. Pero así vamos a demostrar el amor a Dios con una obediencia por amor. Amén. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo y estudio bíblico. Nuestros cultos virtuales son los jueves de 8 a 9 de la noche. Los devocionales todos los días y nos congregamos en las instalaciones de San Andresito todos los domingos de 10 a 12 del día. Los esperamos en una próxima emisión y que el Señor los continúe bendiciendo.